en forma. Vivo Deporte. Adrián Durán Tapia, yo me dedico a la mecánica automotriz. En México se puede y se puede bien, entonces vamos a dejar claro que en México está el mejor ciclista de ultrafondo que hay. Un día me puse a pensar que si yo podía demostrar o le demostraba a la gente que podía recorrer distancias enormes de un solo jalón, igual ellos decían, si agarro mi bici me voy divirtiendo, hago ejercicio, y algo que sería lo más importante para mí es que el planeta ya empezó a reclamarnos, y si no le ayudamos, nuestros hijos son los que van a pagar. DF salimos el jueves 12 de diciembre y llegamos a Chichén Itzá el domingo 15 a las 10:30 de la mañana aproximadamente. La distancia son 1464.2 kilómetros y tardamos un total de 77 horas y 17 minutos en cubrirla. Quemar 38,000 calorías, fueron aproximadamente 7 kilos entre masa muscular y grasa. Pues el cansancio, que tu ánimo no decaiga cuando eran casi 1500 kilómetros y a los 60 ya estás con viento en contra. El clima nos trató muy mal. Pues la lluvia fue impresionante, de Cumbres de Maltrata hasta terminando Villahermosa. Hay algo que mucha gente le llama zona de confort, que es cuando tú estás acostumbrado a tu rutina y no sales de ella porque ya te acostumbras, estás bien, estás a gusto. Y es algo que no lo soporto. Entonces fue por lo que también dije, bueno, vamos a mover las aguas. Vivo Deporte. Vaya datos nos estaba dando uno de los invitados que estuvieron contigo, Rodrigo de la Torre, en Vivo Deporte. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Iñaki, buenos días. Qué cosa más espectacular. ¿Quién es este hombre que se fue del DF a Chichén Itzá en bicicleta? Sí, es que me quedé un poco sorprendido y que pudo consumir 38,000 calorías. Es una locura. Sí. Y echarse 7 kilitos menos. Bueno. Sí, él es, le mandamos saludos, es Adrián Durán Tapia, tiene 32 años, tiene un taller mecánico automotriz y se da tiempo para ser ciclista de ultrafondo. ¿Qué es el ultrafondo? Espera, primero creo que deberíamos empezar por ahí. ¿Cómo es uno que dice ser ciclista de ultrafondo? Mira, el ciclista de ultrafondo son los ciclistas que rebasan los 200, 300 kilómetros en sus salidas. Ojo, para quien a lo mejor no está muy familiarizado con el ciclismo, una etapa del Tour de Francia que va a empezar ahora, pues tendrá máximo, las etapas más largas son de 200, 240 kilómetros. Sí. Y no son todos los días de 240 kilómetros, hay días que son de 150, pero digamos, en promedio una etapa del Tour de Francia tiene entre 180 y 200. Así es. Correcto. Y un poquito para que ubiquen lo que hace Adrián, otro de sus récords y que representa lo que es el ultrafondo, es que hizo 1,000 kilómetros en el autódromo sin parar. 1,000 kilómetros. Fueron 35 horas y 264 vueltas. El circuito del autódromo, como está bastante en remodelación, eran como 4.2 kilómetros. Uh-huh. Luego también se echó México-Acapulco por la carretera libre. 434 kilómetros non-stop, o sea, sin parar. 17 horas, 23 minutos y hizo también México-Villahermosa, 750 kilómetros en 27 horas, 54 minutos, ¿no? Es impresionante lo que hace. Él comentaba, estábamos escuchando su voz y Adrián Durán decía, que quede claro que el mejor ¿cómo es? Ciclista de ultrafondo. Eso, ciclista de ultrafondo mundial, está en México. Está en México y es él, ¿no? Entonces... Wow. Nada más, o sea, esto que hizo es una hazaña impresionante, irse del Distrito Federal a Chichén Itzá en Yucatán, y básicamente lo que lo hizo, por lo que lo mueve para poder hacer este tipo de hazañas es promover el uso de la bici, Correcto. Que no contaminemos, todos los beneficios en salud que tenemos, y también que la gente salga de su zona de confort, ¿no? Todos estamos muy cómodos y no nos ponemos retos tan fuertes, entonces él con el ejemplo lo está promoviendo. Me gustaría preguntarte, o no sé si también lo platicaste con Adrián, ¿todo mundo puede ser ciclista de ultrafondo? O sea, porque estábamos mencionando eso, ¿no? Hay que salir de la zona de confort. Y a lo mejor el cuerpo que tenemos al día de hoy te dice que aguanta 50 kilómetros en la bicicleta y ya se quiere morir. Pero ¿podemos prepararlo para que todo ser humano tuviera esas condiciones o es algo muy especial de Adrián? No, yo creo que sí, finalmente Adrián debe tener habilidades físicas importantes, pero en las historias que hemos visto en Vivo Deporte, al final la gente nos dice cualquiera puede, o sea, es disciplina, es trabajo, es decisión. Ignacio Bravo, que corrió en el maratón de la Antártida, nos decía igual la semana pasada que cualquiera puede, ¿no? Y lo que hizo Adrián, pues sí, es impresionante. Como oíamos en la cápsula, rodó
de México, del DF a Chichén Itzá en Yucatán, 1,464 kilómetros. ¿Cómo llegas del DF a Chichén Itzá en bicicleta? En 77 horas. Y Pero, o sea, de entrada, mira, ¿cómo llegas? Básicamente lo que hizo, porque llevaba, ahorita les voy a platicar el equipo de apoyo que llevaba, se fue por autopistas también para evitar tanto conflicto en carreteras federales y vecinales. Pero bueno, son 77 horas, o sea, quiere decir que aunque tú vayas rodando de noche, en algún punto, porque lo haces sin parar, entiendo que es sin parar, en algún punto, pues sí estás en hora pico, sí hay tráfico, sí va a haber camiones, sí va a haber coches que pasen a 120, 130 kilómetros por hora, o sea, es un peligro incluso por la autopista. Así es, sí, y él se fue por la autopista México a Puebla, de ahí entroncó a Veracruz, y luego va bajando a Tabasco, pasó por Campeche y terminó en Yucatán. En general todo fueron autopistas, pero sí llevaba un buen equipo de apoyo. De entrada tenía 2 camionetas, en esas camionetas iban 9 personas, iban un par de mecánicos de ciclismo, los choferes, llevaba un masajista que a su vez era un atención de servicios médicos por cualquier emergencia. Todo, ¿no? Su equipo de staff, iba un juez de la Federación de Ciclismo para certificar que hiciera el recorrido, llevaban botiquín y demás, y los acompañó también la Policía Federal en todo el recorrido, cosa que Adrián estaba muy agradecido. Llevaba 3 bicis, una es la que estuvo usando y 2 de repuesto, que es una bicicleta especial para ultrafondo. Y que son, pues bueno, especiales para este tipo de distancias. Esto ya es a título personal. ¿Qué posición toma? No toma la posición de contrarreloj, ni mucho menos, ¿no? No, toma la bici, la posición de ciclismo de ruta porque tradicional. Yo dije, si se va a aventar 70 horas así, mis respetos, no conozco a nadie que pueda soportar eso. En la posición natural del ciclista de ruta. Okay. ¿no? Y pues, tuvo retos importantes, ¿no? Más o menos a lo que se enfrentó es primero el cansancio acumulado, ¿no? De básicamente estar 3 días rodando sin parar, el desgaste que le generó también las condiciones físicas. Imagínate, a los 60 kilómetros empezó a tener viento en contra. O sea, 60 kilómetros de 1,400 y cacho, ya tenía los vientos en contra. Para alguien que se ha subido una bicicleta, imaginarte lo que es ir de aquí a Chichén Itzá está fuera de toda proporción. Y con el aire en contra, imagínate, cuando ruedas normalmente vas a 30 kilómetros, él iba a 8 kilómetros por hora por el efecto del viento, ¿no? Entonces decía, hijo, llevo 60 y lo que me espera, ¿no? Porque además las condiciones de clima estaban muy malas, les tocó lluvia, básicamente desde las cumbres de Maltrata ahí poco antes de llegar a Veracruz, hasta Villahermosa estuvo lloviendo y lloviendo, entonces eso lo desgastó muchísimo. También muchos descensos donde se aprovecha para descansar, había niebla. Entonces tenía que ir con precaución, iba bastante lento. Sí, porque estas carreteras son peligrosas y sabemos que es cruzar la Sierra Madre, entonces es carretera con curvas, es carretera complicada. Bueno, ya que llegas a Yucatán, bueno, pues es el paraíso, ¿no? Sí. Porque ya no hay montaña y nada más es rodar en el medio de la selva. Digo, nada más entre comillas, después de todo lo que llevaba, En ¿no? Campeche le tocó todavía una zona de columpios, donde ya llevaba 1,000 kilómetros, entonces todavía remátale con columpios, entonces eso fue muy duro, se rozó con las licras, le sangraba la piel también por el roce, de ir en la posición y la vibración del manubrio, también le generó una presión en los nervios que perdió la sensibilidad de una de las manos, ¿no? Terminó 77 horas, o sea, sí. Son 3 días sin dormir. 3 días, sí. Y le tenían que dar masajes de repente, la sensibilidad la recuperó algunos días después de la mano. Obviamente fue muy importante la nutrición, comía mucha fruta seca, ¿Cómo nueces. se preparó? No, hizo un trabajo muy especial. Él lo planeó desde hace 2 años y empezó a entrenar 1 año antes, ¿no? Porque lograr esto pues significa mucha preparación. No es nada más me subo a la bicicleta y llego a Chichén Itzá, ¿no? Entonces él al ser dueño de su negocio y tener el taller mecánico se administraba. Entonces todos los días de lunes a viernes rodaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde, entrenaba bici, ¿no? Entonces terminaba, se iba al taller y chambeaba de 2 a 10 de la noche. Así de lunes a viernes, los sábados descansaba y los domingos hacía salidas largas, ¿no? Mucho paseo y salidas largas, por lo menos 1 o 2 veces al mes, salidas muy largas como un México-Acapulco, México-San Juan de los Lagos, ¿no? Que ya hablamos de 300, 400 kilómetros. Y él no tenía entrenador, él lo que hizo, él es una persona autodidacta, entonces se puso a investigar, hizo todo su plan de preparación y lo logró, ¿no? Entonces, la verdad es que tiene mucho mérito, mucha fuerza física y mucha fuerza mental. En todo el recorrido realmente nos contaba que solo paró Adrián Oye, te iba a preguntar 4 veces. La gente a lo mejor no sabe, cuando tuvo que ir al baño. Pues se paraba rápido y hacía escala técnica. Digo, ¿cómo decirlo para que no se escuche vulgar?
Cuando es una escala fácil, pues es arriba de la bicicleta. La Así escala es. más de la que sí tienes que bajarte forzosamente la bicicleta era rápido. Sí, ¿no? Y él Ok. en los 3 días paró nada más 4 veces de hora y media para hacer temas de reparación. De repente la bici se desajustaba ya que había que apretarle por Dormir, la ¿no? vibración. En ningún No, momento. prácticamente no dormía. Wow. Le daban masajes, se estiraba. Y nos contaba que en algunos otros retos, estos que ha hecho de largas kilómetros, de días, que de repente se quedaba dormido en la bici. Y no se caía, seguía rodando y que de repente ya se salía de la carretera y caía en el acotamiento. Bueno, no caía, rebotaba en el acotamiento y es cuando despertaba, sin caerse de la bici, ¿no? Rodaba dormido. Impresionante, qué gran historia. Bueno, esta y historias así, inspiradoras, es lo que se puede escuchar en Vivo Deporte todos los viernes. Así Rodrigo. es. Nada más para terminar, para que estén pendientes, va a ser una prueba, un desafío, Adrián Durán Tapia. En octubre es la Bici Expo y va a estar rodando ahí dentro de la Expo 50 horas continuas sobre un rodillo. Entonces, lo vamos a estar cubriendo en Sí. Vivo Deporte. Cualquiera y que la gente vayamos va a ver. Bici Expo es un lugar donde todos los que nos gusta la bicicleta generalmente nos damos cita para ver cuáles son pues las novedades, qué es lo que traen las distintas marcas, que además hay muchos espectáculos que se Sí. están dando de todo tipo de bicicleta, ¿no? Hay gente que está haciendo BMX, hay gente que está haciendo ruta, hay muchas ofertas también para gente con capacidades diferentes, para el ciclismo, digamos, más urbano. Así es, Es un lugar muy interesante y va a estar 50 horas rodando. rodando sobre un rodillo. Wow, Imagínate el impresionante, control. Platicaba con él y me decía, deja el desgaste físico. ¿Qué voy a hacer mentalmente para visualizarme en un lugar fijo rodando 50 horas? En Bici Expo en octubre va a estar ahí. No, bueno. Normalmente es en World Trade Center. Entonces va a ser un eventazo. Y bueno, historias como esta en Vivo Deporte. Mañana regresamos ya al horario habitual, 7 de la noche, en el 730 de AM. Vamos a hablar de historias de triatlón que inspiran. Va a estar Ok. muy bueno. Y nos pueden seguir también en web, vivodeporte.com.mx y en redes sociales, ¿no? En Facebook y Twitter, Vivo Deporte 730, así nos encuentran. Pues Rodrigo Latorre, muchísimas gracias. Estaremos pendientes mañana a las 7 de la tarde aquí en esta misma estación. Vivo Deporte para que se inspiren con estas historias que Rodrigo encuentra, como la de Adrián Durán Tapia. 51668730. No son marcadores, es tu línea de comunicación. 51668730. Marca el desempate por Televisa Deportes W.